¿sí? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Y bueno, la clase anterior nos quedamos, ¿cierto? Ya estábamos entrando a la parte de submuestreo, ¿cierto? Que era disminuir la frecuencia de muestreo, y esta disminución de la frecuencia de muestreo se realizaba en función de un factor entero, ¿no? Se realizaba en función de un factor entero. Esta era la simbología, ¿cierto? Siempre con una, digamos, línea hacia abajo. Mencionamos que podía ser un círculo, un cuadrado, normalmente. Y bueno, con una letra mayúscula, ¿cierto? Que me indica el factor. Y que básicamente nosotros, digamos, esto de acá, ¿no? Es decir, como está disminuyendo la frecuencia de muestreo y m es un entero, ¿cierto? Entonces fs', o sea, la frecuencia resultante del proceso de submuestreo, sería pues f de s original, ¿no? O sea, la frecuencia de muestreo original entre m. El periodo es lo inverso, es decir, t' es igual a t por m. El número de bits no cambia, o sea, no estoy recuantizando la señal, no estoy modificando para nada el número de muestras, ¿cierto? El número de muestras, perdón, el número de bits por muestra de la señal. Y la tasa de bit, ¿cierto? Y la tasa de bit obviamente también se reducía, ¿cierto? La tasa de bit también se reducía porque TB, ¿cierto? Era igual a f de s por r, ¿cierto? Y pues tasa de bit prima sería fs prima por r, y fs prima es f de s sobre m por r, y por lo tanto, esto de acá era tasa de bit prima, ¿cierto? Tasa de bit prima por r. No, perdón, sí. Tasa de bit sobre m, ¿no? Que era la tasa de bit prima. Ah, sí. ¿Está bien? Entonces, teniendo en claro eso, ¿no? Procedemos ahora a ver ya qué es lo que sucede al realizar el proceso de submuestreo en el dominio del tiempo, ¿no? O sea, cómo se origina este proceso. Entonces, vemos acá, ¿no? La secuencia en el tiempo, ¿cierto? Del proceso de submuestreo es igual a la señal original de m por n, ¿no? Es decir, estoy multiplicando, ¿cierto? Es decir, estoy multiplicando a la variable independiente, ¿no? Estoy multiplicando a la variable independiente, que en este caso es n, por un valor entero, por un factor. Pues lo que estoy haciendo es escalando, ¿cierto? Escalando la señal. ¿Qué sucedería con la señal en el tiempo? Si yo multiplico a n por un valor mayor a 1, que es en este caso, ¿cierto? Porque m es entero, ¿no? No puede ser negativo, ¿cierto? Entonces, obviamente, ese valor de m es mayor a 1. ¿Qué va a pasar con la señal? ¿Se comprime o se expande? Diego Mateo. Diego Mateo Quispe. Diego. Sí, profe, se Buenos días, expandiría. Diego. Buenos días, profe. Se expandiría. Coméntame, Diego, ¿qué es lo que crees tú de tus altos conocimientos de señales y sistemas donde vieron este tema? ¿Recuerdas? Sí, profe. ¿Recuerdas? Me imagino que sí has llevado, solo que, bueno, no sé. ¿Recuerdas qué es lo que sucedía? Se expandiría, profe. Se Expandiría. expandería. Perfecto, Diego. Gracias. Vamos a preguntarle ahora a Gino. Gino Robati. Buenas, Buenos profe. días, Gino. Buenos días. Gino, coméntame, ¿estás de acuerdo con lo que dice tu compañero? ¿De expandirse?
Tu Sí, compañero dice que la señal en el tiempo se expande. sí, se podría expander. Sí, creo que sí estaría Podría de acuerdo. expandir. ¿Perdón? Sí, sí estaría de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Rubén Manzanedo. Rubén, Sí, profesor, buenos días. buenos días. Coméntame, Rubén, ¿tú también estás de acuerdo con tus otros dos compañeros? Con respecto al factor de submuestreo, No, con respecto a esto. ah, Estamos indicando esto es lo que estamos mencionando. Estamos mencionando que si yo multiplico a la señal, a esto de acá, ¿cierto? Lo multiplico a la variable independiente, que es n, y la multiplico por m, que es un valor mayor a 1, ¿qué va a pasar con la señal resultante con respecto a x? ¿La señal se expande o la señal se comprime? Eso es lo que estamos preguntando. si es mayor a 1, se expandería la señal de salida. Ya, perfecto, Rubén. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien que no estaría de acuerdo? ¿Mm? Miren que estamos recién comenzando. Sí, Diego, Profesor, buenos días. No sé por buenos qué, días. pero al leer su muestreo creo que es reducir. Ya. Bueno, no tiene tanto, ojos, no tiene tanto que ver con eso, pero bueno. A ver, Álvaro. Bueno, profe, la mayoría ha respondido que en realidad se debería expandir, pero como ha preguntado tantas veces, supongo que debería esperar la respuesta contraria de compresión, ¿no? Y, No, ¿cómo no decirlo? es por, o sea, yo estoy preguntando a varios para ver si todos están de acuerdo, ¿no? De repente, si es así, ¿no? No es porque, bueno, como si el profesor sigue preguntando, eso quiere decir que no debería ser así, ¿no? Bueno, digamos, Pero bueno, digamos algo. Digamos que yo quiero ¿ah? submuestrear en dos, así como dice el ejemplo de la propia diapositiva. Entonces, suponiendo que Ujú. submuestreo, tal vez el resultado, en lugar de multiplicarse, debería ser la mitad de la señal original. Pero ojo, estamos hablando de la frecuencia, o sea, sub de disminución, ¿cierto? Porque super se entiende como que, ok, estoy aumentando, ¿no? Ok, en lugar de decir disminuir muestreo, por eso hablan del submuestreo y es disminuir la frecuencia, ¿cierto? Disminuir la frecuencia. Pero bueno, sin embargo, ¿cierto? Eh, recordando, ¿ok? Sus altos conocimientos que se llevó, porque este tema se lleva en señales y sistemas. Eh, yo también he llevado el curso de señales, ¿cierto? He sido profesor, creo que más de 5 años llevando el curso, ¿ok? Entonces, yo les diría que la señal se comprime en el tiempo, ojo, así como estamos analizando ahorita con respecto al tiempo, porque también vamos a hacer análisis en la frecuencia, ¿ok? Entonces recordemos que cuando yo multiplico por un valor mayor a 1 a la variable independiente, ¿no? Que es lo que se llamaba, lo que en señales y sistemas se llamaba la operación de transformación de la variable independiente, pues lo que va a suceder es que la señal se va a comprimir, ¿ok? Eso quiere decir que como estamos hablando también en este caso ya no de una señal continua como lo veíamos en señales y sistemas que se trabajaba con señales continuas, pues lo que va a suceder es que la señal se va a comprimir. Eso quiere decir que va a tener menos muestras, porque es la forma que se comprime, ¿no? Entonces, va a tener menos muestras. Y efectivamente, como podemos darnos cuenta, acá, ¿cierto? En el ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos la señal original, que es x de n, y la señal resultante, que es x sub d, ¿cierto? Pero x sub d
es igual a X de 2N. Bueno, porque el factor de submuestreo, ¿cierto? En este caso, M vale 2. Entonces, como M vale 2, entonces, pues, sería X de 2N. Y si comenzamos nosotros a operar, o sea, ok, X de D para la muestra 0 será igual a la muestra original 0. X de D de 1 será acá X de 2, o sea, con respecto a la señal original, corresponderá a la señal 2. X de D de 2, acá 2 por 3, perdón, 2 por 4, ¿cierto? Después, X de D de 3, acá será X de 3 por 2, ¿cierto? 6, ¿no? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Ok? O sea, 2, ¿no? Tomo la muestra, es igual a la muestra 0, la muestra 2, la muestra 4, la muestra 6, o sea, como se pueden percatar, se descarta la muestra original en 1, en 3, en 5 y así, ¿no? Entonces pueden darse cuenta también acá, ¿no? Allá, esta de acá es esta, ¿cierto? Esta de acá, la que, perdón, la siguiente muestra es esta de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla, digamos, viendo la gráfica, ¿no? Es como que tomo una muestra, descarto una, ¿no? Tomo la siguiente muestra, descarto la siguiente, y así, ¿no? Entonces, en general, para el proceso de submuestreo, tomo una muestra, siempre la primera en 0, y descarto m menos 1 muestras, ¿no? Como m en este caso vale 2, 2 menos 1 me da 1, entonces tomo 1, descarto 1. Tomo la que sigue, o sea, la que sigue, ¿no? Descarto de una muestra y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que sucede, de acuerdo a esto, es realizar, ¿cierto? De esta manera se implementa el proceso de submuestreo. Cuando lo vamos a ver en la práctica, digamos, la implementación, ¿no? Pues es, eh, es perdón, realizar esta operación, ¿cierto? Y ya estamos, y ya se está de esta manera realizando el proceso de submuestreo, ¿ok? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Consultas, preguntas, dudas. Bien, ok. Ahora, recuerdo, bueno, obviamente como tiene número de, perdón, disminuyo muestras, pues obviamente el espacio que va a ocupar ahora será menor, ¿cierto? Asimismo, ¿no? En la práctica, ¿cuántas muestras menos voy a tener? Pues el número de muestras sobre M, ¿no? Si antes tenía yo 8 muestras y ahora voy a submuestrear en un factor de 2, entonces 8 me va a quedar 4, ¿cierto? ¿Ok? Me va a quedar 4. A ver, respondiendo a la pregunta de Steve, recordemos por favor, en la medida de lo posible, utilizar nuestro micro, ¿sí? Pueden levantar la mano, pero bueno, a ver, si fuera menor a 1, así es Steve, pero obviamente en este caso no se aplica porque M, ya estamos diciendo que el submuestreo es en un factor entero, por lo tanto M no puede ser menor a 1, ¿no? O sea, M tendría que ser, es positivo y el mínimo valor es 2, porque no tendría sentido que sea 1, ¿no? Sería 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, acá esta sería la tasa de bit, ¿cierto? Que es el número de muestras por R, o sea, cuánto sería el espacio que ocupara, ¿cierto? Que sería en este caso 8 por R bits, ¿no? Porque tiene 8 muestras y a cada muestra a R bits, entonces sería 8 por R. Y en el otro caso,
¿cierto? Y en el caso, pues obviamente el número de muestras se ha reducido a la mitad, entonces sería 4 por R, bits que ocupe, ¿no? Ya dependiendo del valor de R que tenga, ¿no? Del valor de R que tenga. Entonces, esto es lo que sucede en el dominio del tiempo, ¿sí? Esto es lo que sucede en el dominio del tiempo. Entonces, vayamos ahora a ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la frecuencia? ¿No? Bueno, esta es la expresión, ¿cierto? La simbología que ya hemos visto, esto es la ecuación, ¿no? Que sucede en el dominio del tiempo. Pero, ¿qué sucede en el dominio de la frecuencia? Entonces, en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? En el dominio de la frecuencia, esto es lo que sucede, ¿no? Es decir, la señal resultante, que sería X sub D, ¿cierto? O sea, le estoy sacando transformada de Fourier, ¿no? Le estoy sacando transformada de Fourier a esta expresión, ¿no? Le estoy sacando transformada de Fourier a esta expresión y lo que se tiene entonces en el dominio del tiempo es esto. Y esto es igual, bueno, pues a 1 sobre m, sumatoria, ¿no? Y desde 0 hasta m menos 1 de la señal original, miren, de x, ¿no? O sea, x es la señal original, de e a la j teta menos 2 pi por i sobre m, ¿no? Entonces nosotros vemos acá, sobre m, ¿no? Porque el 2 pi i significa que se va a trasladar, ¿no? Ahí acá como vemos, ¿no? Hay dos operaciones, ¿no? Nuevamente vuelve a pasar acá lo que hemos visto en señales y sistemas, ¿no? Acá hay dos operaciones de transformación de la variable independiente. Por un lado tengo el escalamiento, que es esto, y por otro lado tengo el desplazamiento, que es esto, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que se va a desplazar como tiene este signo menos, y bueno, y va a ser positivo, ¿cierto? Porque comienza en 0 y va hasta m menos 1. Entonces, obviamente, se va a ir desplazando la señal, se va a desplazar hacia la derecha, ¿cierto? Ya también eso lo conocemos. Y asimismo, ¿cierto? Y asimismo, ahora, con respecto a lo anterior, que era m por n, y n era la variable independiente, ¿cierto? En este caso tenemos teta sobre m, donde teta es la variable independiente, ¿no? Es una variable obviamente continua, teta, ¿cierto? N sí era una variable discreta, pero igual se aplica lo mismo, ¿cierto? Entonces, acá es teta sobre m. Entonces, justamente contestando, si m, no, ojo, está sobre m, y como m va a ser un valor entero, ¿cierto? Y como m es un valor entero, y cuando divido el teta sobre un valor entero, entonces, ¿qué va a pasar con el espectro? En este caso, el espectro se va a expandir, ¿cierto? El espectro se expande. ¿Ok? Es lo que estamos viendo que es lo opuesto, ¿cierto? En el otro caso era multiplicar a la variable independiente por un valor entero mayor a 1. Acá estamos dividiendo a la variable independiente por un valor entero también mayor a 1, pero se está dividiendo, ¿no? Es como si fuese teta por, bueno, ¿no? Y este valor, ¿cierto? Obviamente va a ser menor a 1. Porque m, ¿cierto? Porque m es entero, entonces, obvio, todo lo que estoy colocando acá va a ser menor a 1, ¿cierto? Va a ser menor, entonces por eso la señal se expande, ¿ok? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta? O sea, nosotros ya siempre, ¿no? Eso no va a cambiar, por decirlo. Cuando yo realizo el proceso de submuestreo, pues lo que va a pasar en el tiempo es que la señal se va a tener menos muestras con respecto a la original. Y el espectro también de la señal resultante del proceso de submuestreo, siempre en el proceso de submuestreo, por un factor entero, ojo, haciendo hincapié en eso, por un factor entero, la señal se va a expandir.
¿sí? O sea, el espectro, mejor dicho, se va a expandir. ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Preguntas? Bien, imagino que todo está claro. Ojo que voy a ir preguntando. Bien, entonces, después vamos a ver, bueno, esta diapositiva de acá es para que ustedes puedan recordar lo visto, ¿cierto? En señales, ¿no? Si pueden darse cuenta acá es, estamos poniendo como variable independiente a la variable P. P puede ser T, P puede ser N, P puede ser omega, P puede ser teta, o sea, es cualquier variable, ¿ok? Y como estamos dando cuenta acá, cuando yo tengo a la variable independiente P y a esta variable independiente la divido entre un valor entero, entonces como vemos el espectro o la señal se expande, ¿no? Antes valía de 0 a 1 o valía 1, mejor dicho, ahora es el doble, ¿cierto? Ahora es el doble de, digamos que se ha expandido. Porque el factor es 2, ¿cierto? Porque el factor es 2, porque si el factor hubiese sido en este caso, por ejemplo, P sobre 3, entonces lo que habría pasado es que la señal se expande 3 veces, ¿no? La señal se expande 3 veces. Eso es lo que sucedería, ¿no? Eso es lo que sucedería. Entonces lo mismo acá, ¿no? Si la señal no necesariamente tiene que comenzar en 0, puede, por ejemplo, en este caso comienza en 1, pero tiene igual una duración, ¿no? De 1, por ejemplo. Entonces, y estoy realizando el mismo proceso, ¿cierto? O sea, P y acá sería S entre 2. Pues ahora lo que va a pasar es que antes que esto que duraba 1, pues ahora tiene el doble, que es 2 de duración, ¿no? El doble de duración. ¿Ok? Entonces, pues eso es, y como pueden darse cuenta a nivel operativo, si ven, se hace el cambio tanto en el dominio, o sea, en el rango y en el dominio y en el rango, ¿no? ¿Ok? En el dominio y en el rango. Eso es lo que sucede. ¿Está bien? Bueno, pasamos entonces ahora a ver un ejemplo, ¿sí? Pasamos ahora a ver un ejemplo, ¿sí? A ver un ejemplo, en este caso, ¿no? Vemos que el factor, ¿no? El factor de submuestreo vale 2, ¿no? Me van a decir que la frecuencia de muestreo con que voy a operar a esto es 8 kHz. La frecuencia máxima de la señal es 2 kHz. Entonces vamos a obtener esto. Voy a, digamos, acá. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, ¿no? Te dice, ok, el factor va a ser 2, ¿no? Recordemos que esto acá va a tener su frecuencia de muestreo y acá va a tener su frecuencia de muestreo prima. ¿Sí? La frecuencia de muestreo acá será 8000 Hz. Por lo tanto, en el resultado, ¿cierto? La frecuencia de muestreo resultante, debido a que el factor es 2, acá será, bueno, 8000 entre 2, será 4000 Hz, ¿cierto? La mitad. Después, WS, o sea, lo mismo, la frecuencia de muestreo también, solamente que la frecuencia de muestreo en frecuencia relativa, ¿no? Sería, bueno, es pasarlo, esto estoy pasando de Hertz a radianes por segundo, entonces 8000 por 2 pi, ¿cierto? 8000 por 2 pi. Eso quiere decir que esto es 16000 pi
perdón, radianes por segundo. Entonces acá WS' es lo mismo que el WS original, solamente que entre 2. Ah, entonces ya no sería 16.000 pi, sino sería 8.000 pi. Radianes sobre segundo. ¿Ok? Después, ¿qué más? Bueno, el periodo, por ejemplo. El periodo, si la frecuencia de muestreo es 8.000, recuerden que 1 entre 8.000 segundos, ¿cierto? Pero esto sería igual, 1 entre 8.000 es igual a 125 microsegundos, ¿no? 1 entre 125 microsegundos. O también podría poner 0.125 milisegundos, ¿no? El periodo teta, o mejor dicho, teta prima. ¿Se acuerdan que ahora en frecuencia dividía la frecuencia original entre m? Ahora voy a, para el periodo no se divide, sino se multiplica por 2. Ah, entonces T' sería 125 por 2, o sea, quiere decir que esto sería 250 microsegundos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? Sí, Jordi. Sí, profesor, tal vez se me pasó o no llegué a escuchar, pero ¿por qué el por 2? ¿Por el factor de muestreo? ¿Es ese? Claro, porque vean acá, ¿no? Es esto, ¿no? El periodo se multiplica el periodo resultante ahora es el periodo original por m. M en este caso es 2. La frecuencia de muestreo es la frecuencia de muestreo original sobre 2. Y así. Por eso. Ah, ya. Ah, ok, profesor, sí, se me había pasado. Ya, profesor, gracias, Ermita. Ya, perfecto. Había otra pregunta, creo, Williams. Creo que también levantó la mano. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo lo podemos expresar en la frecuencia? No entiendo un O poco la sea, pregunta. ¿A qué te refieres con que cómo lo puedes expresar en la frecuencia? con la ecuación que que nos había mostrado del tiempo. El espectro, El espectro. la ecuación del espectro. Sí, eso todavía, ahorita vamos a llegar ahí. Primero estoy haciendo digamos, por así decirlo, los datos que me dan, ¿no? La frecuencia, o sea, a mí los datos que me van a dar normalmente va a ser esto, ¿no? ¿No? O suficiente con el primero, ¿no? Porque con esos, obviamente, W es lo mismo, solamente que en radianes por segundo, o sea, multiplicarlo 2pi. T es la inversa de la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Entonces, con eso, ahora en el resultado, después del proceso de submuestreo, se sobreentiende, voy a tener estos términos. ¿Ok? Acá adicionalmente te está mencionando que la frecuencia máxima, ¿cierto? La frecuencia máxima, o sea, una frecuencia dentro del rango de la señal, o sea, de la señal original, su frecuencia máxima es igual a 2000 Hz. ¿No? 2000 Hz es la frecuencia máxima. ¿Ok? Entonces, hay que ver, ¿cierto? Ya tengo 2000 Hz como frecuencia máxima. Entonces, ¿qué significa que sea 2 kHz? ¿Cierto? ¿Qué significa? Bueno, ya me dan la frecuencia de muestreo, ¿no? Recordemos, ojo, esto es lo que está acá, ¿no? Yo por si acaso estoy viendo lo que está acá, no estoy ahorita inventando. O sea, acá te dan esto, ¿no? ¿No? Acá te dan esto, ¿no? Y miren, entonces, esto está acá bien, ¿no? Esto, pero te dan estos dos, ¿no? Bueno, la frecuencia máxima. Y después omega, o sea, en radianes por segundo, ¿no? Arriba está en hertz,
abajo, o sea, esto está en hertz, acá me refiero, acá está en hertz, acá está en radianes por segundo. Pero es lo mismo, o sea, solamente que está expresando en diferentes unidades. Entonces, ¿sí? Viendo eso, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere la frecuencia máxima de las? En que si yo grafico, ojo, miren, acá tengo esto, y voy a venir por acá para ver a qué se está refiriendo esto. Entonces yo digo acá, ¿no? Voy a poner, ¿no? Voy a asumir, y eso es lo que se asume también lo que se asume en las diapositivas, ¿no? Que voy a asumir triangular el espectro, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando, por ejemplo, de la señal original, supongamos, X de omega. Voy a asumir acá 1 de amplitud máxima, 0, ¿cierto? Y la frecuencia máxima, bueno, yo ya sé que la frecuencia máxima es igual a 2000 Hz, dice, o 2 kilohertz. Pero como estoy en omega, entonces a esto lo multiplico por 2. O sea, esto será 4000 pi menos 4000 pi. ¿Está claro? ¿Está claro? Ah, profesor, eso parece K, no un Pi. Bueno. Ah, perdón. Ok, sí, Carlos también me quería decir lo mismo. Sí, no, sí, está claro, fui yo de antes. Diego, sí, Diego. Profesor, esa es por la fórmula de omega es igual a 2pi por fs, ¿no? Ah, exacto, eso lo ven ustedes, ¿no? Ya ustedes saben que omega es 2pi por f, ¿no? Ah, si esto es max, ¿no? ¿Cierto? O sea, estoy pasando de hertz a radianes por segundo, que es la angular, ¿no? Entonces, frecuencia angular, entonces es multiplicar por 2pi, no más. Es eso, ¿no? Y eso me doy cuenta que algunos se olvidan, o sea, no es que no sepan, no es que, sino que se olvidan. Es esto clásico, es por esto es que hacemos eso. Entonces, ya. Y lo estoy expresando así. ¿Está claro hasta ahí entonces, ahora sí? ¿No? Sí, profesor. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Ahora, no se les vaya a ocurrir, ojo, por si acaso, miren que los estoy, porque ese es otro error que se comete, que, ya, como acá me dice que el factor, ¿cierto? Sea fs prima es igual a fds sobre m, o sea, el fs prima, o sea, resultante del submuestreo en la señal submuestreada es igual a la frecuencia de muestreo original sobre m. Yo no voy a pretender, pues, entonces, si acá existe un fs max, ¿no? Y el fs max va a ser igual al fs original sobre 2, ¿no? No, ¿ok? Porque no, eso depende de la frecuencia de muestreo. ¿A qué me refiero? A ver, en primer lugar, tenemos esto con la señal original. Esto se subentiende que está en continuo. Si yo ya paso a lo mismo, ojo, yo paso a discreto, o sea, x de e a la j teta, ¿no? Y esto ahora vale teta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi regla de 3, ¿cierto? 2pi. ¿Qué es 2pi? 2pi siempre es la frecuencia de muestreo en frecuencia relativa. Entonces, 2pi es igual a fds. ¿Cuál es la fds de acá? Bueno, la fs original es 8000. Ya. Fs es a 8000. O también podría haber puesto, si quiero, a 16.000 pi, ¿no? O sea, en radianes por segundo, ¿no? ¿Ok? Es indistinto que lo ponga, dependiendo qué es lo que yo deseo, dependiendo del dato que tenga, ¿no? ¿Ok? 2 pi es igual a 8000.
¿Y esto a qué es igual? Bueno, obviamente no lo puedo poner acá 4000 pi porque 4000 es en omega. Ah, pero en hertz, ¿cuánto es? 2000. Ah, ya. 2000. Entonces, ¿cuánto será el teta max? ¿No? Entonces, si yo multiplico 2pi por 2000 entre 8000, ¿qué me va a dar? Pi medios. Y obviamente acá también será menos pi medios, ¿no? Si yo lo hubiese hecho con WS, entonces acá también sería que 2pi es igual a 16.000 pi, ¿cierto? 4000 pi, ¿a qué es igual teta max? Me hubiese salido lo mismo. O sea, teta max me hubiese salido a pi medios. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Estoy pasando ahora, ¿cierto? O sea, se supone que esta sería la señal en continuo, ¿cierto? De acuerdo a la frecuencia, pero recordemos, tengamos presente, tengamos claro que todo este procesamiento que se da es en discreto y por lo tanto todo se analiza en teta, ¿no? O sea, en frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, allá, ¿cuál sería el espectro? ¿No? Ya de la señal discreta original, ¿no? Y de acuerdo a los datos que me han dado, ¿no? Acá también seguiría, acá ya esto sería 1 sobre t, ya no 1, porque recordemos que se supone que se ha discretizado y cuando se discretiza la señal, la amplitud que tuvo originalmente cayó a 1 sobre, o sea, a la amplitud original sobre t, ¿cierto? Eso también lo han visto o se ha visto en PDS, ¿no? ¿Cierto? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Profesor, Sí, disculpe. Carlos. Lo de abajo simbolizaría la señal discreta, ¿no? O Así sea, es. ya, ya, ok, esa era mi duda. Gracias. Ya. Ok, ojo, no tienen que perder de vista, ¿cierto? No tienen que olvidarse que esta señal, no tienen que perder de vista que esta señal, ¿cierto? Esta señal me refiero a cuál? Esto de acá, ¿no? Yo solamente estoy graficando en la región de interés. ¿Quién me puede decir cuál es la región de interés? Williams, sí, Williams, te escucho. La región de intereses de los pi y hasta t. ¿Quién lo dijo? ¿Williams? ¿Williams lo dijo? ¿Sí? Porque alguien también levantó la mano, Williams. Sí, yo lo dije, profesor. Sí, de menos pi a pi. Claro, esa es la región, pero no tiene que ver t, no te confundas, ¿no? T ya no existe acá, t ya no, ya fue t ya. T es el tiempo y eso fue cuando fue una señal continua. Acá ya no, perdón, una señal continua y se supone que esto pertenece a un espectro de una señal discreta, que en este caso la variable es n. Y la región de interés, efectivamente, la región, no tenemos que olvidarnos de esto. Esto es así, así como mi región de interés, voy a poner acá así, aprovechando, mi región de interés es de menos pi a pi, acá será 3pi, este es 2, acá será menos 3pi, y obviamente sigue, ¿no? Y mi espectro en este caso va de a pi medio, yo estoy graficando esto.
¿cierto? Pero no tengo que perder de vista que como es una señal discreta, el espectro es periódico. Entonces, esto se repite acá, se repite acá, se va a repetir por acá y así sucesivamente, igual por acá, ¿ya no? Pero solamente estoy viendo que la región de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque se sobreentiende que lo mismo que se encuentra de menos pi a pi, existe o se repite de 0 a 3pi, de 3pi a 5pi, de 5pi a 7pi, así sucesivamente hacia la derecha como hacia la izquierda, de menos pi a menos 3pi, de menos 3pi a menos 5, de menos 5 a menos 7, así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? ¿Está claro eso? Profesor, la señal se repite en sí entre, o sea, entre cada cuadrante de menos pi a pi, de pi a 3pi, básicamente. Claro, claro. Centrado obviamente en dónde. En el 2. 2pi. Acá está centrado en 4pi y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Qué es 2pi? 2pi es la frecuencia de muestreo. Recuerden que la señal se repite, la señal se periodiza cada frecuencia de muestreo. Ahí está centrada, ¿no? Y la frecuencia de muestreo en frecuencia relativa, en teta, es 2pi. Siempre. O sea, a ver, pregunta. Regresamos acá al ejercicio. Si acá la frecuencia de muestreo, voy a ponerle teta sub s, es 2pi, ¿cuánto será la frecuencia de muestreo acá? Sí, Diego. 4p. Muestreo. ¿Qué? Sí, ¿quién habla? ¿Diego? Yo no hablé, habló otro. Disculpe. Ya, sí, por favor, a ver, por orden. Diego creo que levantó la mano, entonces sí, dime, Diego. Se supone que el PS siempre va a ser igual para todos, ¿no? Ya, entonces, Sería 2pi. 2pi. Williams creo que fue el que dijo 4pi, ¿cierto? Fui yo, profesor. ¿Quién fui? ¿Carlos? Sí, ¿Carlos? fui yo, sí. 4p. Ok. Carlos, tú dices Yo que es soy- 4pi. Sí. Perfecto. Ya. ¿Alguien más que dice que también es 4pi o 2pi? Recuerdo a su compañero. ¿Quién dijo 2pi, perdón? Ok. No, cualquiera, no, o sea, mejor dicho, ¿quién dijo? No hay problema, porque esa es la respuesta correcta. Es 2pi. Siempre, siempre en frecuencia, ojo, cuando estoy diciendo siempre, digo en frecuencia relativa. Frecuencia relativa es radianes, ¿no? O sea, teta. En frecuencia relativa, así haga su muestreo, supermuestreo, modifique la señal, siempre la frecuencia de muestreo en frecuencia relativa, ojo, estoy haciendo hincapié en frecuencia relativa, es 2pi. No va a cambiar eso. ¿Ok? Ténganlo presente. Acá no se aplica, que aumentó, no, es 2pi. Y por si acaso, ya está, 2pi. ¿Eso qué quiere decir? Que la región de interés, ¿cierto? Que la región de interés siempre, la región de interés siempre va a ser de menos pi a pi en cualquier proceso discreto.
¿no? O sea, siempre en cualquier proceso, ¿no? Recuerden que la región de interés es de menos pi a pi, ¿no? Y que siempre 2pi es equivalente a la frecuencia de muestreo, ¿no? O sea, es la frecuencia de muestreo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, dicho esto, entonces, repito, dicho esto, regresando acá, cualquier frecuencia, ojo, ya no estoy hablando de la frecuencia de muestreo, estoy hablando de cualquier frecuencia que se encuentre de 0 a pi. Bueno, es de menos pi a pi, ¿cierto? Sino que, bueno, las frecuencias que tenemos de 0 a pi son las mismas con de 0 a menos pi, solamente que con signo negativo, ¿cierto? Entonces, cualquier frecuencia, pues hoy voy a denotar una frecuencia teta sub 0, cualquier frecuencia, ¿no? Teta sub 0 en el equivalente en frecuencia relativa teta sub 0 pi prima, ¿cierto? Es igual, en este caso, a m por teta sub 0. ¿Ok? ¿Sí? O sea, en este caso, dos teta sub 0. Porque m vale 2 para este ejemplo, ¿no? Para este ejemplo específico, teta vale 2, perdón, m vale 2, ¿no? ¿Ok? Pero eso aplica para cualquier frecuencia, digamos, que se encuentre en ese rango. En este caso. ¿Ok? Obviamente, por si acaso, obviamente hay que tener en cuenta algo. Recordemos que la máxima frecuencia que puede tomar la señal en frecuencia relativa es pi, porque si se toma más allá de pi, ¿cierto? ¿No? Me refiero a esto, ¿no? O sea, la frecuencia máxima que voy a tomar, ¿no? La frecuencia máxima que voy a tomar acá, ¿no? De acuerdo al, o sea, acá teta sub 0 puede tomar cualquier valor entre 0 a pi, primero, ya está, cualquier valor puedo tomar. Sin embargo, si voy a realizar una operación de submuestreo, perdón, ¿no? Como vamos a darnos cuenta, como vamos a ver, ese valor, ¿cierto? Ese valor que tome ahora acá, que va a ser en este caso teta sub 0 prima, que es igual a 2 por teta sub 0, ese valor resultante no puede ser más allá de pi. El resultado me refiero, ¿no? Como en este caso, vemos, ¿cierto? En este caso vemos que teta sub 0, por ejemplo, es pi medios, ¿no? Voy a tomar pi medios. ¿Por qué pi medios? Ah, porque pi medios era la frecuencia máxima de acá, ¿no? ¿No? Pi medios por 2 me da pi, ¿cierto? Pi medios por 2 me va a dar pi. Entonces, esto va de, o sea, que se cumple esto, se va a cumplir, o sea, me refiero que se cumple esto, ¿no? Pero, como se va a multiplicar por un factor entero, hay que tener en cuenta, ¿no? Que ese valor de teta sub 0, cuando se multiplique por m, no me tiene que salir más allá de pi. No tiene, el máximo valor que podría tomar es pi, ¿no? Ya vamos a analizar, profesor, pero ¿qué pasa que si teta sub 0 es, no sé, por ejemplo, más de pi medios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si teta sub 0 es pi? Entonces al multiplicar por m será 2pi, o sea, ¿no? ¿Ok?
¿sí? O que teta sub 0 valga pi medios y m valga 4, ¿no? Entonces a la hora que yo voy a multiplicar va a salir un valor más allá de pi, ¿no? Entonces, en ese caso ya vamos a ver qué es lo que, lo que sucede. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Ok, entonces, continuando, ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos eso. Sí, Alex. Profe, buenas, profe. Una consulta. En la Sí, señal cuando asume usted la señal triangular, ya, pone acá. frecuencia 2 kilohercios. Sí, ese es dato, ojo, ese dato es del problema. Entonces, siempre... Puede ya, ser otro valor. El sí. dato de 2 kilohertz como frecuencia máxima me lo está dando el ejercicio. Listo, profe, esa era mi duda. Ya está, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, ya está, ¿no? Ya tengo esto, ¿no? Y por otro lado, ya sabemos que este es, ojo, y solamente estoy graficando de menos pi a pi, porque se sobreentiende que la señal es así, ¿no? O sea, la señal es así, por si acaso. La original, ojo, la original, o sea, x de e a la j teta. La original es así, ¿no? Solamente que se grafica en la región de interés de menos pi a pi, o sea, lo que estoy haciendo acá, ¿no? Se supone que por acá está menos pi y por acá está pi, ¿no? Ahí está, ¿ok? ¿Sí? Por si acaso. Pero siempre tienen que tener presente que eso se periodiza, ¿no? Eso tienen que tenerlo bien claro, bien presente. Bueno, entonces regresamos acá a la diapositiva, ¿no? Ya está todos los valores ahí, ¿no? Ancho de banda, ¿cierto? Y ahora, esto es lo que vamos a ver, que preguntaron también qué es lo que sucede, ahorita lo vamos a analizar eso. Y acá estaría el espectro, mírenme, ¿no? Esto es lo mismo que grafiqué en omega, ¿cierto? Acá está W max es igual a 2pi. Lo puedo expresar ahora periodizado, miren, esto sigue estando en omega, solamente que ya está, o sea, está expresado en radianes por segundo. Por eso pongo e a la j omega, ¿no? Y ya ¿no? La señal ahora periodizada. ¿Cada cuánto? Cada 2pi, o sea, cada WS, perdón, cada WS, ¿cierto? Y WS sería en radianes por segundo, sería 16.000 pi, solamente que acá se grafica como 2 pi por 8.000, pero eso sería 16.000 pi, ¿cierto? Acá está el otro que sería 32.000 pi o también lo está expresando en 4 pi sobre t. Recuerden que omega s es lo mismo que 2 pi sobre t, ¿no? Porque recordemos que esto es 2 pi por fs, pero fs también es igual a ¿cuánto? A 1 sobre t. Por eso, pues, ¿no? Entonces, si yo tengo 2ws, entonces tendré 4 pi por t. Y es lo que está colocándose acá, ¿no? Ahí está, 4 pi por t. O sea, 4 pi por t es lo mismo que 2ws. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, y después ya no es representándolo en omega, lo paso a teta. Entonces, donde vea WS, ¿cierto? ¿Cuál es su equivalente en radianes? O sea, ¿qué es WS? Nuevamente vuelvo a repetir, WS es la frecuencia de muestreo. Entonces, en frecuencia relativa, es decir, en teta, WS va a ser igual a 2pi. Entonces, ahí está, 2pi, 4pi, ¿cierto?
menos 2pi, por acá estará menos 4 en menos centrado en menos 4pi y así sucesivamente. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta? Es lo mismo que he graficado acá. ¿Hasta ahí está claro? ¿Lo tienen claro hasta ahí? Sí, profesor, todo claro hasta el momento. Excelente. Muchas gracias. Entonces, ahora voy a pasar, ¿cierto? Bueno, si bien es cierto, está acá en la diapositiva, pero lo voy a hacer paso a paso. Esta primera vez, ¿no? Este primer ejemplo para darnos cuenta cómo es el proceso en este caso de submuestreo. Bien. Entonces, vamos a ponerlo acá bonito. A ver, entonces esto sería... así. ¿Ok? Y voy a poner que cada cuadradito, o sea, cada dos, ¿ok? Entonces, de rojo, vamos a graficar acá. Ahí, ¿no? Pi medio, o sea, cada cuadradito vale pi medio, ¿no? Ya está. Y entonces acá se dará, ¿no? Acá está. Dejo 1. Tanto por la derecha. Ahí está. Entonces, voy a poner esto de acá. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto de acá es x de e a la j teta, ¿cierto? Por lo tanto, este es pi medios menos pi medios, ¿no? Esto es 2pi, acá será 3 pi medios, acá será 5 pi medios, ¿no? Acá también será menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, menos 2 pi, y así sucesivamente, ¿no? Y esto 1 sobre 3. ¿Ok? Y acá, bueno, obvio que continúa, ¿no? 4pi y así sucesivamente. ¿Ya? Esto es teta. ¿Sí? Hasta ahí, claro, creo, ¿no? Ahí está el espectro. Ese es el espectro original. ¿Ya? Ese es el espectro original. Está replicado. Estoy graficando en un rango más amplio, no solamente de menos pi a pi, ¿cierto? Que sería esto, ¿no? De acá está de menos pi a pi, ¿no? Sino en un rango más amplio para, digamos, ver, mira, sí, la señal se está periodizando, ¿no? Tanto a la derecha, o es periódica, mejor dicho, es periódica. Bien, ahora pasamos a analizar el espectro, o sea, ¿qué pasa en el espectro? ¿A qué se refiere? Recordemos que acá está la ecuación, ¿no? O sea,
esto, ¿no? Vamos a analizar eso ahora. O sea, ya sé cómo, bueno, en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en el tiempo? Le quito muestras, a la señal submuestreada me refiero. Pero ya, ¿qué sucede con el espectro de la señal submuestreada? Con respecto, ¿cierto? Con respecto a la señal, original, o sea, con respecto a X, ¿no? ¿Qué se ha modificado? ¿Está bien? Ah, ya, entonces, esto es lo que sucede, ¿no? De acuerdo a la ecuación, esto será X sub D e a la J teta igual a 1 sobre 2, porque ahora M es 2, sumatoria y desde 0 hasta 2 menos 1, ¿cierto? De X por E a la J, teta menos 2pi por I sobre 2. Esa es la ecuación. ¿Ok? Ahora lo que hago es separar, ¿cierto? Ah, ya. Esto es igual a 1/2. Como I vale, o sea, superar no, sino aplico sumatorio, ¿no? Ah, para I igual a 0 y para I igual a 1. Bueno, cuando I vale 0, esto será teta sobre 2, ¿cierto? Más cuando I vale 1, esto será 1/2 de X por E a la J, teta menos 2pi sobre 2. Ahí está, ¿no? Tengo esos dos términos, ¿no? Entonces, ojo, eso quiere decir que la señal resultante o el espectro resultante del supermuestreo, ¿cierto? El espectro resultante del submuestreo, perdón, el espectro resultante del submuestreo es igual a la suma de estos dos espectros. Este y este. ¿Está claro? ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, primero vamos a analizar este de acá. Recordemos ahí que la variable independiente se está dividiendo sobre 2, un número entero. Entonces, ¿qué va a pasar con el espectro? El espectro se expande. ¿En qué factor? ¿En qué proporción? El doble. Porque m vale 2, ¿cierto? Porque es teta sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿No? ¿Qué es lo que se hace gráficamente? Perdón, acá mismo. ¿Qué es lo que se hace gráficamente? Pues multiplico a todos los índices por 2. Entonces, si acá decía menos pi medios, bueno, menos pi medios por 2 me va a dar menos pi. Entonces, ¿no? Y no va a variar la amplitud sigue siendo la misma. Ah, entonces de menos pi medio, ahora será así, ¿no? Voy a ponerlo recto acá. Ya, ¿no? Y ahora va a estar de menos pi a pi, acá. ¿No? ¿Qué va a pasar con el siguiente? Este por 2, ¿cierto? Si yo multiplico por 2, 3 pi medios por 2 me va a dar 3 pi. 2 pi por 2 me va a dar 4 pi. 5 pi medios por 2 me va a dar 5 pi. Entonces eso quiere decir que esta señal estará acá. ¿Mm? Y bueno, y así, ¿no? Tanto a la derecha y a la izquierda también, ¿no? Este de acá estará en 4 pi. Entonces quiere decir que esto estará acá, 1, 2, 3, 4, acá. ¿No? ¿Ok? Y así, ¿no? O sea, se está dilatando, ¿no? Se está expandiendo, ¿no? ¿Qué es esto de acá?
O sea, ¿a quién representa esto? Esto va a ser un medio de x de e a la j teta medios. Bueno, acá faltaba acá dividir, bueno, esto sería 1 sobre 2t. Porque faltaba multiplicar por un medio, por 1 sobre 2, ¿no? Ya está, 1 sobre 2, ya está. ¿Está claro ahí? Miren que esto está centrado ahora acá estaría menos 4pi, acá es menos 3pi, menos 5pi, bueno, acá es pi, y acá también sería 4pi, ¿no? Así, ¿no? O sea, este es este. Y este de acá, o sea, este de acá, este aparecerá por acá, ¿no? Y así, ¿no? De esa manera. ¿Está claro? Hasta ahí. Lo que he graficado, miren, lo he puesto de color verde. Es este espectro de acá. ¿Sí? ¿Está claro? Disculpe, ¿puede hacer un pequeño resumen? Se me salió. Yo lo que estoy haciendo es aplicar esto. Y esto es con respecto al original. ¿Quién es la original? ¿Quién es X original? X original es, bueno, acá está, ¿no? Este es X original. Y lo estoy expandiendo en el doble, o sea, es como que multiplicar a todos los índices por 2, ¿no? Eso ya ustedes lo han visto en señales y sistemas, ¿no? En la transformación de la variable independiente, ¿no? Gráficamente simplemente es multiplicar a todos los índices por 2. Ahí está. Esto es lo que aparece. ¿Ok? Eso es lo que aparece. Perfecto. Ahora voy a ver esto de acá. Ese de ahí es el mismo que el verde, solamente que, porque no, solamente que desplazado 2pi. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, solamente que, repito, es desplazado 2pi. Entonces, ¿no? Entonces digo, ok, voy a ponerlo de azul, ¿no? Ya está, voy a ponerlo de azul. Ya está. Este que estaba centrado, no, voy a ver con el primero, este centrado acá en 0. Entonces, le sumo a todo, ¿no? Menos pi más 2pi me va a dar pi. O sea, este va a estar localizado acá. 0 más 2pi, 2pi. ¿Sí? Ok, o sea, esto de acá es 2pi, ¿no? Donde está centrado. Y ahí le voy a poner los valores. Y pi más 2pi me da 3pi. Ahí está. ¿No? Este de acá, ¿cierto? Ojo, porque se va a desplazar. Cuando se desplaza, esto es esto. Ahora, se desplaza todo, ¿no? Este acá. ¿No? Se desplaza, ojo, la señal de verde, toda la señal de verde la tengo que desplazar 2pi hacia la derecha, ¿no? Eso es lo que me dice esto, ¿no? La señal verde igual, ¿no? La tengo que desplazar 2pi. Y la señal de verde es todo lo que estoy marcando acá, ¿cierto? En teoría eso viene desde menos infinito más infinito. Y lo estoy desplazando. ¿Sí? Entonces, esto justo va a quedar acá, ¿no? Ahí está. Bueno, por acá también irá el otro, ¿cierto? Así, ¿no? Por acá también vendrá el otro. Y así sucesivamente. ¿Qué es esto de acá? O sea, lo que está en azul es un medio de x de e a la j teta menos 2pi sobre 2. Ahí está. Ok, ahí están.
Entonces, miren, en este caso, ojo, y todavía, ¿qué es lo que falta? Ah, dice que a esos dos los tengo que sumar, ¿cierto? Los tengo que sumar. Ah, ya, entonces voy a sumarlos, voy a mantener el color, ¿sí? Voy a mantener el color. Ahí está, ¿no? Ah, recordemos también que esto de azul era 1 sobre 2t, ¿no? ¿Está? Y esto sigue también siendo 1 sobre 2t, ¿no? Entonces, acá está la suma de estos dos, ¿cierto? La suma de estos dos, ¿qué es esto? Finalmente, el espectro resultante. Esto es x sub d de e a la j, o sea, el espectro resultante del proceso de submuestreo. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, en este caso, como pueden darse cuenta, el espectro, mejor dicho, el espectro se ha expandido. Eso significa que puede ser, es probable que se traslape, ¿cierto? Como se expande, como crece, puede ser que se traslape, ¿no? Pero para este ejercicio, este ejemplo en particular, pues no se ha traslapado. Evalúo, bueno, ya estamos diciendo que cada cuadradito vale pi medio. ¿Dónde está mi región de interés? Ah, mi región de interés está acá, ¿no? De menos pi a pi, ¿no? Estamos diciendo que cada cuadradito vale pi medios, ¿no? Acá está esto centrado en 2pi, acá es 3pi, ¿no? Acá es 5pi, acá es 4pi y así. Igualmente para este lado, ¿no? Menos 2pi. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí está. Ese es el espectro resultante del proceso de submuestreo. Ese es el resultado del espectro. Ojo. Sí, alguien levantó la mano, pero bajó, no veo quién ha sido, por favor. Preguntas. Cuando levanten la mano, por favor, manténganlo para darme cuenta, o sea, para ver quién es, ¿sí? A ver, por favor, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Este mismo gráfico de acá, ¿cierto? Este mismo gráfico de acá es el gráfico que está en la diapositiva, ¿no? Por si acaso. Solamente que yo lo he detallado poco a poco, ¿no? Ahí está, ¿ven? Esto que ha hecho es esto de acá. Es lo mismo que es. ¿Está bien? Bien, imagino que está claro. Imagino que está claro si no hay preguntas. Bien, entonces, ya teniendo eso, ¿cierto? Obviamente todo esto está en discreto, o sea, está en teta, ¿no? Estamos graficando acá todo, está en teta. Pues quiero ver cuál sería
digamos, en frecuencia a qué equivale eso. O sea, en frecuencia a qué valor equivale, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahí está. Voy a seguir poniendo en colorcitos. Y obviamente esto continúa por acá, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en omega. ¿Sí? O sea, voy a colocar los valores en omega. ¿Está bien? Pregunto, ¿a qué es igual 2pi? 2pi es igual a 2pi es igual a 2pi es igual a, perdón, 1 Hz. 1 Hz, no. 2pi es igual a la frecuencia de muestreo. Sí, Diego. Bueno, iba a responder eso. Está bien, está bien. 2pi es la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Pero ahí, espérame, Diego. En este caso, como ya es submuestreado, ¿cierto? Ahora lo que voy a representar es, ojo, lo mismo, x sub d. Solo que ya no va a estar en teta, sino va a estar en omega. Entonces, Diego, dime, ¿a qué sería igual a 2pi? Como valor, ¿me puedes decir o recuerdas de los apuntes que tienes, cierto? 2pi es 2pi es la frecuencia de muestreo. Está bien, ese es correcto. ¿Pero a qué valor? Lo escucho yo entrecortado. A ver, respecto a qué valor de frecuencia de muestreo. ¿Cuál sería ese valor de la frecuencia de muestreo? Bueno, por la fórmula que le había mencionado, de omega sobre f es igual a 2pi. Omega sobre f es igual a, o sea, ¿qué valor de la frecuencia de muestreo? ¿Cuál sería el valor? O sea, ya, 2pi es igual a la frecuencia de muestreo, sí, es correcto. Sí. Pero, dense cuenta que ya no estoy acá, ya no estoy a este lado, ahora estoy al otro lado, estoy acá, porque ya se supone que submuestré. Por lo tanto, en omega, ¿a qué sería igual 2pi? O en radianes por segundo, ¿a qué sería igual a 2pi? ¿A pi, profe? N teta sub 0, 2. Bueno, 2 sub 0. No.
Pi nada más, profe, ¿no es? No, no. Yo estoy diciendo 2pi es la frecuencia mayor. Sí, Kenny. 8000 pi. ¿A 4000 Hz? 8000 pi. Así es, Kenny. 8000 pi. Porque recordemos que la 2pi es la frecuencia de muestreo en frecuencia relativa, en teta. Y ahora lo que yo quiero ya, y esto es equivalente en radianes por segundo, ¿a qué valor? Bueno, acá estamos. O sea, es igual a WS en radianes por segundo, pero sería ya ahora al WS', porque se supone que ya realicé el submuestreo, ¿cierto? Si ustedes se percatan acá, ya hice todo el proceso de submuestreo, ¿no? Ya sumé los dos espectros, ya está ya. Ahora tengo que ver cuál es su equivalente. Por eso se llama relativo. Por eso se llama frecuencia relativa, porque va a ser relativa a la frecuencia. Acá en este caso, en el lado de acá, 2pi era igual a WS, o sea, a 16.000 pi. Pero como ya realicé el proceso de submuestreo, ahora todo el 2pi va a ser equivalente a la nueva frecuencia de muestreo, o sea, el WS', es decir, a 8000 pi. Porque son igual a los nuevos valores, pues. Entonces, ya sé que es 8000 pi, ¿no? Entonces, acá será, bueno, en 2pi será 8000 pi. En pi, por lo tanto, será 4000 pi. Acá será menos 4000 pi. Acá menos 8000 pi. ¿Cierto? Acá 12000 pi. Acá menos 12000 pi. Y así, ¿no? Y la amplitud, esto sigue siendo 1 sobre 2t. ¿Ok? O sea, ya estoy colocando los nuevos valores porque ya me encuentro con la señal submuestreada. ¿Cierto? Y recordemos que acá coloco, otra cosa. Y esto de acá, por si acaso, voy a ponerlo de otro color. Este 8000 pi es equivalente a WS'. ¿Cierto? Y bueno, la mitad exactamente, bueno, acá será WS' sobre 2. ¿No? Y así, ¿no? Bien, ahora, recordemos que ya, si yo quisiera recuperar la señal, ¿cierto? O sea, si yo quisiera, porque ahí todavía la señal se supone que está en discreto. Es una señal discreta que le he cambiado la frecuencia de muestreo. Sí, le he cambiado la frecuencia, he reducido su frecuencia de muestreo, ¿cierto? Y si yo le quiero recuperar la señal, quiero reproducir la señal, pues voy a tener que hacer uso de un filtro, tengo que hacer uso del filtro de recuperación, ¿cierto? Tengo que hacer uso del filtro de recuperación. Y el filtro de recuperación, ¿en qué valor está? ¿Cuáles son las características del filtro de recuperación? ¿Quién me puede decir? Sí, Jean-Pierre. El pico angre, menos 4000 pi, 4000 pi. Perdón, de 4000 pi a 4000 pi. Sí, Ok, ojo, ok, pero recordemos, de manera general, ¿cierto? Está bien lo que has dicho, es correcto, está en la diapositiva también, ¿cierto? Recuerden que siempre el filtro de reconstrucción, su frecuencia de corte es desde WS medios a menos WS medios y ganancia T. ¿Ok? Solamente que ahora, como ya se ha cambiado la frecuencia de muestreo, ya no es simplemente WS,
sino que ahora será WS', ¿no? Sobre 2, es la nueva frecuencia, o sea, es a la nueva frecuencia, y acá también será al nuevo periodo, ¿no? O sea, eso es, o sea, sigue siendo o sea, sigue siendo la misma frecuencia, o sea, siempre la frecuencia de corte es la frecuencia de muestreo sobre 2, solamente que acá es la nueva frecuencia de muestreo. Y la nueva, no, ya no es T, ahora es T'. Ah, ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, entonces, justamente, WS' medios, justamente, ¿cuánto es? 4000 pi. Ah, ya. Entonces, como es 4000 pi, esto irá así. Acá, acá, acá. ¿Cuánto es la ganancia de mi filtro? T'. Pero recordemos que T' es igual a 2T, ¿no? ¿Cierto? T' es M por T. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, ve, 2T por 1 sobre 2T, la señal nuevamente vuelve a ser 1, ¿cierto? O sea, la señal que recuperaría, ¿no? Si yo la quisiera ver en discreto, miren, la voy a graficar acá. Yo obtendría esto, ¿no? De 4000 pi, 1, ¿cierto? Esto ya está en omega, ¿no? Ok, eso ya está en omega. Entonces, ahora yo quisiera, ya tengo la señal, miren, ya recuperé, ¿cierto? O sea, es multiplicar la señal por un filtro de reconstrucción, ya está. Ahí está la señal. Esa es la nueva señal. Entonces digo, ok, ¿y aquí esto es en omega? O sea, esto es en omega. En hertz, ¿cuánto sería? ¿Quién me puede decir? ¿En hertz cuánto sería? Sí, Kenny. 2000 Hz, profe. 2000, así es. 2000. ¿Ven? Profesor, pero la señal original, ¿cierto? La señal original, o sea, ¿no? La de acá, también su frecuencia era 2000. Y acá también me está saliendo 2000. Sí, lo que pasa es que en este ejercicio, ¿cierto? Se mantiene, miren, el ancho de banda, o sea, la frecuencia máxima, es la misma. ¿Y dónde está la diferencia? En que la señal inicial, su frecuencia de muestreo era 8 kilohertz. En cambio, en esta señal resultante, esta señal que se obtiene, su frecuencia de muestreo es igual a 4 kilohertz o 4000 o 4, sí, 4 kilohertz o 4000 hertz, ¿no? Esa es la diferencia, o sea, la frecuencia máxima o el ancho de banda coincide en este caso, es igual, se ha mantenido con respecto al original. No ha cambiado las componentes, no le ha recortado componentes de frecuencia, siguen siendo las mismas. Solo que la frecuencia de muestreo a la que está la señal ya es diferente. Ya no es 8 kilohertz, sino ahora es 4 kilohertz. Ese es el cambio que ha sucedido. ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda?
Entiendo que sí, entonces. ¿Ok? Entonces miren ya ustedes van a revisar, ahí está todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, ¿no? He vuelto a graficar todo lo mismo que está en la diapositiva, bueno, pero paso por paso, ¿no? ¿Qué es cada uno? ¿A qué equivale? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa ahora? Este de acá sí lo voy a comentar, no lo voy a hacer todo porque está acá en la diapositiva, ¿no? Y es el mismo procedimiento del que ya se ha realizado, ¿no? ¿Qué pasa ahora ojo que está haciendo el ejemplo para el mismo que el anterior, o sea, los datos de la señal originales son lo mismo, solo que M vale 3. ¿Ok? Solo que M vale 3. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá voy a tener, pues, ¿no? X de 3, N, ¿no? La señal resultante, perdón, es igual a original 3N, ¿no? Y el espectro, miren, acá están todos los cálculos, lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y acá me doy cuenta de dos cosas, miren. La señal en frecuencia relativa, el ancho resultante, o sea, 3 teta pi max, ¿no? Es igual a 3 pi medios, miren. O sea, cuando he operado esto, ¿no? Que es 3 por teta max, cuando he operado esto, me estoy dando cuenta que, ¿cierto? Me estoy dando cuenta que la frecuencia resultante sale más allá, o sea, me da un resultado mayor a pi, o sea, eso quiere decir que está fuera de la región de interés. Y si ya está fuera de la región de interés cuando realizo el proceso, pues va a haber aliasing, porque la región de interés es, bueno, de menos pi a pi, ¿no? La región de interés va siempre de menos pi a pi, pero solamente estoy evaluando ahorita la parte positiva, o sea, de 0 a pi, porque sabemos que de 0 a menos pi es lo mismo, ¿no? Es el espejo de 0 a pi. Entonces, bueno, veo que ahí está 3 pi medios. Entonces está fuera de esto. Va a haber alias, ¿cierto? Y lo vamos a ver acá, nos vamos a percatar acá. Bueno, al hacer la operación, ya primer término, segundo término, ahora ya no son 2 términos que conforman la señal original, sino son 3. ¿No? El que tengo que darme cuenta es el primero, porque el segundo término es lo mismo que el primero, solo que desplazado 2pi. Y el tercer término será lo mismo que el primero, sino que desplazado 4pi. Y así, si tuviera otro digamos, ya no fuese M3, sino 4, tendría otro espectro más que se suma, que sería, va a desplazarse 6pi. Del original, o sea, el original se desplazaría, ¿no? O sea, es como que hiciera una copia, ¿no? Y la desplazo, la copia a 2pi, la otra la desplazo a la copia a 4pi y el otro lo desplazo a la copia 6pi. Entonces, es eso. ¿Ok? Es eso. Bien, entonces, acá está, ¿no? Ahí está esta es la señal original, o sea, la señal que no ha sido submuestreada, ¿no? Y después, ¿no? Solamente que esto es en omega, esto ya es en teta, o sea, en frecuencia relativa, ¿cierto? En frecuencia relativa. Y ahora cuando realizo el submuestreo, ¿no? De acuerdo a estos espectros, veo que el original más esta suma, justamente, miren, ahí está, se han traslapado. ¿No? El original que está de color rojo está centrado en, ¿no? El original, cuando digo el original, o sea, este de acá, es el que está centrado en 0, pero expandido hasta, ¿no? 3 veces
Por eso acá ven que llega a menos 3 pi medios y a 3 pi medios. Y el otro, o sea, el otro me refiero a este, es lo mismo que el primero, solamente que desplazado 2 pi. Entonces, como vemos, el del color rojo, ahora, miren, se ha desplazado a 2 pi y sigue siendo su ancho, ¿cierto? 3 pi medios, 3 pi medios, ¿no? Acá está, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, ahí se está traslapando. Y si se traslapa, va a haber interferencia y eso se llama, ese traslape, ese tipo de traslape se llama aliasing. ¿Ok? Aliasing. Y obviamente pues va a afectar, ¿cierto? Porque voy a tener, digamos, va a estar contaminada la señal, ¿no? No me va a salir cualquier cosa, ¿cierto? Porque se están mezclando, ¿cierto? Las frecuencias, etc. ¿Ok? Entonces, ya me doy cuenta que ha habido traslape, ¿no? Entonces, viendo acá lo que indica, ¿no? Se observa que al submuestrear una señal en un determinado factor se puede producir distorsión por aliasing. Por tanto, antes de un proceso de submuestreo, se debe filtrar la señal mediante el filtro digital pasabajas. De esta forma, la señal es cortada en banda y al expandirse, ¿cierto? ¿No? Y al expandirse los espectros por efecto del submuestreo se evita superposición o aliasing, ¿no? El filtro debe tener la siguiente característica: ganancia 1 y frecuencia de corte pi medios, ¿no? Frecuencia 1, ganancia 1, perdón, y frecuencia de corte pi medios, ¿no? Y bueno, ya acá te está indicando qué es cada. Entonces, miren, ahora la suma del filtro previo más un submuestreador, ¿no? El filtro más muestreador se llama decimador. ¿Ok? Se llama decimador. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No? Entonces acá ya he puesto pues ¿no? Lo que pasa, recuerden que el resultado cuando yo opero es la convolución, ¿cierto? En el tiempo, en la frecuencia es el producto, ¿no? Por eso debo multiplicar la señal original, primero la filtro, y ahora es esa señal filtrada la que ingresa al submuestreador. Por eso acá ahora la ecuación, lo único que cambió que acá ya no es X. Ya no es la señal original, es la señal que se ha filtrado. X de A es esta, ¿no? Y es la que se filtró con este, ¿no? ¿Quién es ese? Es la respuesta en frecuencia justamente de este filtro. ¿Ok? Entonces, lo que pasa, entonces lo que pasa, ahí está, ¿no? Esta es la señal discreta original, ¿no? O sea, este es X de E a la J teta. Este es el filtro, ahí está. Uy, caramba, perdón. Este es el filtro, o sea, H E a la J teta, ¿no? Como es un filtro digital, entonces ahora el filtro se repite cada 2 pi, porque es un filtro digital, es un filtro discreto. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se repite, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ahorita se está reconectando. Un momentito, por favor, que se está reconectando. Ok, ya se reconectó. Entonces, lo que está sucediendo, ¿cierto? Ya está, tengo el filtro. Ojo, ¿y por qué pi tercios? ¿Por qué la frecuencia? Porque me dice que la frecuencia que va a tener mi filtro es pi sobre m. Y como en este ejercicio m vale 3, allá, entonces por eso es pi sobre 3, ¿no? Después voy esto de acá los multiplico, ¿no? O sea, lo estoy filtrando,
y voy a obtener x de a de e a la j teta, ¿no? Está, bueno, acá le llama también x de a. Entonces, miren, esta de acá ya se recortó a pi tercios. Y ahí recién, ¿cierto? O sea, en este que se ha quedado acá donde estoy poniendo la flecha, recién ahí hago el proceso de submuestreo, que en este caso serán la suma de 3 espectros. Y que el ancho máximo de esta frecuencia, ahí está, ¿no? Pi tercios. Entonces será pi, o sea, multiplico todo por 3, ¿no? Será menos pi a pi, este de acá será 6 pi, este será 12 pi, ¿no? Y así. Y de ahí lo sumo los 3. Bueno, como coincide exactamente pi tercios, coincide, o sea, esa frecuencia máxima, ese ancho, coincide con pi sobre m, que es 3, ¿no? Entonces me va a dar exactamente los espectros uno a continuación de otro, miren. Pero, o sea, y están igual juntos como en el primer caso, ¿no? Solamente que obviamente la señal se ha recortado. Ok, y esta sería la señal resultante, ahí está, ¿no? Obviamente ya acá ya está sumada, esta señal ya es la resultante, ¿no? Esta señal, por si acaso, esta señal ya es la suma, ¿cierto? Donde está, perdón, esta de acá es la suma de todo, ¿no? ¿No? Este más este más este. La suma de esos 3 es lo que ya se está visualizando acá. Acá me refiero en este ahora, ¿no? Y después, pues paso de teta a omega para ver ese equivalente, ¿no? En hertz, en radianes por segundo o hertz, ¿no? Ya, ¿a qué se equivale esas frecuencias relativas? ¿A qué equivale en hertz? O sea, en radianes por segundo o en hertz. Y eso lo hago, obviamente, la regla de 3, pero con la nueva frecuencia de muestreo. O sea, 2pi sería igual a, o es a, WS', ¿no? ¿Ok? Y bueno, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, dice, no se ha demostrado en un proceso, que un proceso, perdón, de submuestreo es necesario el uso previo de un filtro para evitar el aliasing resultante de los expansión, de la expansión de los espectros, ¿no? Esa consideración dio origen al sistema que en procesamiento de señales se conoce como decimador, ¿no? O sea, filtrado más submuestreador. Sin embargo, muchas veces dice el uso del filtro de antes del muestreo no es necesario, por ejemplo, ¿no? Como se demostró en el primer ejemplo. Ahí como m era igual a 2 y ese valor de m igual a 2, como m igual a 2, entonces por ese motivo sí existe la condición para verificar si es necesario filtrar antes. ¿Cuál es esa condición? Esto, ¿no? Que la frecuencia máxima de la señal no tiene que ser menor o igual a pi sobre m. ¿Ok? Como en el primer caso, la frecuencia máxima era pi medios y el factor y m era 2, entonces era igual a pi medios. Pero en el segundo ejemplo no se cumplió, ¿no? En el segundo ejemplo era pi medios, pero pi medios no es menor a pi tercios, ¿no? Por eso ahí hubo aliasing, ¿no? Entonces primero se tuvo que recortar ese pi medios a pi tercios y ahora sí era igual a pi sobre 3, entonces, ¿no? Como máximo, ojo, como máximo. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, espero que sí. ¿Ok? Recuerden, por favor, que la próxima semana tenemos la prueba de entrada. Revisen, bueno, tanto lo de procesamiento para la práctica, como también para el curso. O sea, recuerden que esta primera unidad tiene que ver bastante con la primera unidad del curso de PDS,
¿Ok? ¿Sí? Tiene que ver bastante con esa parte. No, Jean-Pierre, el delegado lo elegimos la próxima semana, en este caso con ustedes el próximo jueves. El próximo jueves elegimos al delegado sí o sí. ¿Ok? El próximo jueves elegimos al delegado. ¿Sí? Asimismo, también yo voy a tomar en cuenta ya las participaciones, ¿no? ¿Sí? Dando, digamos, un puntaje ahí para la primera práctica o para la segunda o para la tercera. Y asimismo, por favor, tengan en cuenta siempre que tienen que tener habilitado su su micrófono, su cámara, porque en cualquier momento se les puede solicitar el encendido de estos, ¿no? Y bueno, para la participación, de ser posible, por favor, su micro, y ya la cámara, ya yo les voy a indicar, ¿no? Y que, bueno, para las evaluaciones, todos tienen que estar con la cámara encendida. ¿Ok? Aquel que no, digamos, o hace caso omiso, ¿cierto? Se tomará en cuenta para la evaluación, ¿no? Como si no estuviesen. Sí, Jordi. Profesor, una consulta, ¿esos apuntes los va a subir al aula virtual o...? No, no, no. Ustedes saben, igual se está grabando, ¿no? Ya ustedes pueden revisar. Yo he hecho acercamiento, ¿cierto? Estoy indicando, bueno, la diapositiva está en el aula virtual, ¿no? Y todo esto de acá está hecho, ¿no? He acercado, he explicado, he detallado, y bueno, si usted se está solicitando la grabación, ¿cierto? Está la grabación, entonces revisando ustedes pueden ahí tomar toda esa parte. ¿Ok? Ya, profe, listo. Gracias. Perfecto, perfecto. Ok, chicos, bien, entonces ahí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya nos estamos comunicando entonces la próxima semana, ¿sí? Tomen en cuenta, por favor, todo lo que les he comunicado. Y bueno, eso sería todo por hoy. Buen día con todos. Hasta luego.